Bueno, para dar continuidad a lo que venía hablando mi compañero Daniel Amaya, quiero hablarles sobre los resultados y la discusión que manejaba el paper que nos correspondió. Entonces aquí en pantalla podemos observar la primera tabla, la tabla 3, nos muestra el contenido atómico relativo de la superficie desgastada del acero durante la prueba de 10 horas, y en la tabla 4 exactamente lo mismo, pero el acero fue puesto a prueba durante 30 horas. Información que hay que destacar en esta diapositiva es en la tabla 3 vemos el comportamiento de los elementos como el magnesio y el titanio. ¿Por qué estos dos? Porque el primero de ellos, el titanio, hace parte de la grasa, dado que pues, es una grasa de titanio compleja. Y el segundo de ellos, el magnesio, dado que es el elemento característico del modificador de silicato de hidroxilo de magnesio, que está presente dentro de la grasa modificada. Entonces el comportamiento de estos dos es característico y es lo que se esperaba, y es que durante la prueba de 10 horas inicialmente no se tuviera el magnesio, dado que pues todavía la función antidesgastante de la grasa no ha empezado a surgir o no ha empezado a dar efecto, y la del titanio, dado que pues es como la grasa, como es el elemento característico de la grasa que está, o que es del aceite o de la grasa que está manejando, entonces pues sí debe presentar alguna variación, dado que pues la prueba ya ha transcurrido bastante tiempo. Entonces aquí, como podemos observar, pues inicialmente de magnesio no se tenía nada, como ya lo mencioné anteriormente, y a medida que pasa el tiempo ya se va empezando a ver una concentración o un contenido mayor de magnesio, dado que comienza a surgir poco a poco lo que es el magnesio. En la tabla 4 podemos observar que la prueba duró 30 horas, como lo mencioné inicialmente. Aquí pues ya vemos una mayor contenido de unos elementos y un menor contenido de otros. ¿Qué es lo importante que hay que recalcar acá y que hay que hacer énfasis? Es que durante el periodo de prueba de los 10 a las 30 horas, lo que se hizo fue que la película de reparación automática que se esperaría que se formara, efectivamente lo hace, pero lo hace de una forma gradual. Entonces, cuando la superficie se somete a fricción, entonces vemos que este comportamiento, como por decirlo así, antidesgastante, comienza a aparecer, y efectivamente la película de este silicato de hidroxilo de magnesio comienza a aparecer, y eso, y prueba de ello es el contenido de magnesio que está en la superficie. Para continuar con la exposición, entonces tenemos que en esta diapositiva estamos observando los resultados o los espectros XPS que se toman a la superficie desgastada y a la que se logra pulverizar del acero que es sometido a las diferentes pruebas que realizan. Entonces, en esta primera parte podemos observar el espectro XPS que se realiza a la muestra, y con respecto al elemento carbono. Entonces vemos en azul un pico, por decirlo así, prominente, y este pico más o menos se da a los 284.6 electronvoltios y se origina a partir de la contaminación ambiental y la absorción que ocurre. Al lado derecho podemos observar el espectro XPS para el oxígeno. En este caso pues estamos observando un pico máximo en 531, y este se debe a tres factores. Entonces el primero de ellos a la grasa, dado pues que la grasa tiene como componentes oxígeno, a la contaminación también ambiental y a la absorción que ocurre durante la toma o durante la prueba. Y el otro pico que se puede observar es el que se encuentra a 530 electronvoltios y corresponde a una pequeña cantidad de oxígeno presente en compuestos como los óxidos de hierro y los óxidos de titanio. Bueno, en este caso estamos observando el espectro XPS para el hierro. Vemos aquí en esta diapositiva
que en este espectro resaltan cuatro señales, por así decirlo. La primera de ellas es a 706.5 electronvoltios y corresponde al elemento hierro puro después de que la muestra ha sido pulverizada, después de que hay pulverización de la muestra, que en este caso es el acero. La segunda de ellas es a 709 electronvoltios, que corresponde a el compuesto y al óxido de hierro, FeO. La tercera a 710 electronvoltios, que corresponden a otros dos óxidos de hierro, pero pues en este caso ya cada uno de ellos con diferente estado de oxidación. Y la última, que es el compuesto que aparece, por así decirlo, después de que hay señales o hay marcas de molienda, dado el proceso de desgaste de la superficie del acero, y ocurre a 711.6 electronvoltios, y es el compuesto de FeOH, que es un compuesto conocido normalmente como la ferroxidita. Bueno, continuamos aquí con tres espectros más XPS. De izquierda a derecha, cada uno de ellos es el primero de ellos para el magnesio, el silicio y el titanio. Inicialmente estamos observando el espectro del magnesio. Esta señal, la señal más importante, que ocurre a 1304 electronvoltios aproximadamente, se da a la aparición de una sal de magnesio cuando la superficie del acero se desgasta. Cuando hay un desgaste en esta superficie, pues hace que se forme una sal de magnesio, y esta es la señal que estamos observando. En el segundo es del silicio, y pues aparece una señal importante en 102.1 electronvoltios, y se debe a los silicatos presentes en la grasa que está en la superficie del acero. Y el tercer espectro se ve al del titanio, y la señal ocurre a 458.6 electronvoltios, y se debe esta señal al óxido de titanio descompuesto luego del proceso de desgaste que sufre el material, en este caso el acero, como ya se mencionó anteriormente. Bueno, en esta diapositiva estamos observando un modelo de lubricación de grasa compleja de titanio que contiene un modificador de silicato de hidróxido de magnesio. En la imagen que están observando ustedes en pantalla pueden observar dos superficies de fricción. Dentro de estas superficies de fricción estamos observando elementos muy importantes que hacen parte de las pruebas que se realizaron al acero. Entonces, dentro de estos elementos podemos encontrar una película autorreparadora, que es la que está sombreada como de color más oscuro, de color más negro, y es esta película. Estamos observando también restos de matriz, que son esos punticos negros que están más, cuadritos negros que están observando ustedes ahí en pantalla. Tenemos también partículas modificadoras autorreparadoras, y también observamos también la grasa del complejo de titanio. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Entonces, en el proceso de fricción, las partículas del modificador de reparación automática se someten a una alta presión. Esta alta presión está sumada a una acción de corte bastante fuerte entre estas dos superficies de fricción. ¿Qué sucede? Una gran cantidad de grupos químicos activos y enlaces que hay dentro de estas especies químicas aparecerán y se liberarán en la superficie durante el proceso de trituración, cuando estas dos superficies están puestas a fricción. Entonces, existen estudios que han demostrado que hay muchos grupos activos dentro del silicato del hidroxilo de magnesio, como lo son el SiO-Si,
el OH-MgOH, el OSIO, el HOOH y el OH. ¿Qué es lo que tienen de importante estos enlaces o estos grupos químicos? Entonces, lo que lo hace importante es que cuando ellos están sometidos a una fuerza mecánica, a una calor de fricción y a una acción química, estos grupos activos logran reaccionar con elementos metálicos que están presentes en la superficie de la matriz, y estos elementos metálicos forman así desechos abrasivos, tal y como lo muestra la reacción química que está debajo de la imagen. Entonces ahí vemos cómo la mezcla de todos estos grupos funcionales activos que están presentes también en el silicato forman, sí, por decirlo así, desechos abrasivos que resultan luego del proceso de fricción. Bueno, luego de observar estos espectros XPS y de las tablas 3 y 4 que les mencioné inicialmente, se puede inferir que la película de reparación automática que se emplea dentro de la grasa está compuesta principalmente por componentes o compuestos como el dióxido de titanio, que es un compuesto que aparece luego de la descomposición de la grasa de titanio que se utiliza, óxidos de hierro y partículas de reparación automática que son absorbidas en la superficie desgastada y que de la superficie desgastada del acero que se está probando luego de las pruebas de desgaste. También se puede inferir que el modificador de silicato de hidroxilmagnesio puede mejorar las propiedades de desgaste por fricción de la grasa compleja de titanio. Además que este complejo modificador de grasa de titanio, que contiene además silicato de hidroxilmagnesio, tiene una función de reparación automática, y este es el objetivo principal por el cual se realizó este estudio. Además, todos los resultados de las pruebas de desgaste muestran efectivamente que la grasa compleja de titanio que contiene el modificador tiene mejor efecto de reducción de la fricción y antidesgaste. Y además, se llega a la conclusión de que la película protectora autorreparadora que les mencioné inicialmente y por la cual se modificó la grasa del complejo de titanio aparece después de las 20 horas. Finalmente, las partículas del modificador de silicato de hidroxilmagnesio se muelen, refinan y se activan mediante reacciones físicas y químicas. Los procesos ya se los mencioné en la anterior diapositiva, y bajo la acción de la fuerza química de fricción que se combina con la matriz de acero o las partículas de desgaste en un macrosólido, y estos se absorben en la superficie de la matriz de acero para formar la película autorreparadora y por la cual surgió este estudio. Agradezco la atención prestada y muchas gracias.